Bueno, buenos días a todos. Me estaban viendo hace un ratito y yo no estaba enterada, así que no sé, espero no haber hecho ninguna pavada. Y quería aclarar que estuve en la Facultad de Odontología de La Plata y ya no estoy más hace muchísimos años. Pero bueno, contenta de estar acá hoy con ustedes, agradeciéndole, por supuesto, a Gustavo Sáenz y a Romina la convocatoria. Y bueno, la verdad es que es increíble cómo en esta crisis mundial tan triste y tan grave que estamos pasando, con esta tecnología hemos encontrado un canal de comunicación increíble. Yo la verdad que no me aburro ni un minuto porque sobre todo a las tardes se me superponen todas las clases entre las de pintura que me gusta hacer y las de ortodoncia. A veces he estado con el teléfono y la tablet al mismo tiempo porque no quiero perderme ninguna. Así que bueno, espero poderles transmitir algo que les guste, que les aporte algo para los tratamientos de los pacientes en el consultorio. Quiero agradecer también, por supuesto, a mi grupo con el que trabajamos siempre y damos cursos en la Sociedad Odontológica de La Plata, a los cuales quiero entrañablemente y siempre les agradezco pertenecer. Por supuesto, en cabeza del doctor Luces León, Marina Prates, Adriana de Rose, María Montero, Laurita Benzini, Mauro Daroda, Jorgelina Pázaro y las chicas Silvina, Romina y Vicky que nos ayudan tanto. Y último agradecimiento, y ya empiezo, al doctor Eduardo Macluf, que lo conocí acá en la Ciudad de La Plata cuando lo trajo Andrea Bono a las jornadas de ortodoncia de la facultad. Después fui a Campinas, donde es su consultorio, porque realmente me encantó lo que él hace. Es excelente, profesional, docente y humanamente increíble. Así que van a ver diapositivas de él, que generalmente les dejo la marquita de agua para que sepan que son de él, y si me acuerdo les voy a marcar alguna cuando sea de Eduardo. Y bueno, empezamos entonces. Creo que no sé si Gustavo les aclaró. A mí me gustaría que después de terminar me hagan todas las preguntas para poder controlar mi tiempo, porque quiero en 50 minutos mostrarles todo lo que les preparé. Y después hacemos sin problema las preguntas. Bueno, mi clase entonces yo la divido, esta clase de anclaje esquelético, en 3 partes: microimplantes intraalveolares, extraalveolares y biomecánica, que hoy no vamos a llegar a dar. Entonces vamos a dar las 2 primeras partes. Bueno, esta diapositiva es de Eduardo, se la pedí porque me encanta y resume un poco todo lo que es el anclaje esquelético. Fíjense en esta primera diapositiva, fotito, el anclaje de un microimplante interradicular con un Gigli haciendo acciones, que ahora vamos a ver cuáles son las que podemos lograr con este tipo de aparatología. Esta es una mini placa que yo todavía no tengo experiencia, pero sí sé de las ventajas increíbles de las mini placas. Por supuesto que como todo tiene algunas desventajas, fundamentalmente que necesitamos un cirujano, pero tiene ventajas desde los fines biomecánicos muy, muy importantes. Ustedes ven, espero que vean mi cursor, porque si no también tengo esto, pero puedo llegar a hacer lío. No, estoy haciendo lío. Bueno, acá tenemos un ICC, un microimplante infracigomático, que hoy vamos a hablar de ellos. Acá tenemos un buccal shelf, que es el microimplante extraradicular que usamos en la mandíbula. Y acá tenemos microimplantes en la bóveda palatina, acá con un dispositivo para intruir molares, y acá con el MARPE, que es, hoy no llegamos a hablar, y si bien yo tengo poca experiencia, les aseguro que es increíble las disyunciones en adultos que veo que Eduardo y otra gente que maneja muy bien esto hacen. Bueno, entonces empezamos con la primera parte, que son los microimplantes intraalveolares. La nomenclatura para estos aditamentos es amplia, y todas quieren decir lo mismo. Podemos decirles mini-implantes, microimplantes, microtornillos, TAD, van a encontrar, el que no tiene experiencia por ahí le llama la atención. Esto quiere decir dispositivo de anclaje temporario, es la sigla en inglés.
pero todas estamos refiriéndonos a lo mismo. Sin embargo, a mí me gusta esta clasificación que hizo la doctora Serena Lee el año pasado cuando vino a la Sociedad Odontológica a darnos un curso. Ella clasifica los microimplantes como los que tienen un diámetro menor de 1.5 milímetros. Le dice mini implantes a los que tienen un diámetro mayor de 1.5, que son todos los que vamos a hablar hoy, mini implantes. Sin embargo, van a ver que a mí se me escapa el microimplante, porque es como generalmente los denomino, así que todo el tiempo me estoy equivocando en esto, pero ustedes sepan que mini implantes son los que vamos a ver hoy, y las mini placas. Bueno, ¿qué es la ventaja esta tan importante que nos incorpora esta posibilidad de usar microimplantes? Y fundamentalmente es la posibilidad de obtener anclaje máximo. Todos los que hacemos ortodoncia sabemos que el anclaje es un tema crucial y que más de un tratamiento nos ha dado sustos y problemas, y antes realmente era imposible obtener anclaje máximo. O sea, apoyarnos en un diente, un grupo de dientes, para hacer una acción, una fuerza, en otro diente o otro grupo de dientes, muchas veces no considerábamos que también lo que nosotros creemos que iba a estar fijo se iba a mover y solíamos tener inconvenientes. Entonces, los microimplantes realmente desafían la tercera ley de Newton, que es la que dice que toda acción provoca una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Entonces, si yo me agarro en dos dientes con un elástico, tanto va a ir uno para atrás como el otro para adelante. Eso, si no usamos un anclaje, es así. Entonces, con los microimplantes, que los fijamos en el hueso, en forma temporal, podemos obtener estas ventajas que son anular esta reacción indeseada que provoca una fuerza ortodóntica, como sería perder anclaje. Lo importante es que no precisa colaboración del paciente, porque nosotros tenemos otros métodos para reforzar anclaje, pero la mayoría de ellos, como por ejemplo las gomas intermaxilares, que son buenísimas, nos ayudan a que un sector vaya más rápido que el otro, a que se mueva uno más que el otro, pero dependemos de la colaboración del paciente y todos sabemos que es una gran contra. Son de fácil instalación y de fácil remoción, y tienen un costo aceptable. Acá le había puesto un signito de interrogación y se lo saqué, pero realmente el costo aceptable hoy no sabemos qué es, porque los hay de distintos valores, hay más caros y más baratos, muchos son a valor dólar porque los traemos de afuera, o los traen las fábricas de afuera, y hoy el dólar no sabemos lo que vale, así que, pero en general es un costo que se puede considerar en el presupuesto y no vamos a tener problemas. Podemos decir en general que los microimplantes soportan 300 gramos de fuerza. ¿Y cuánta fuerza necesitamos? En general vamos a hablar de valores promedios, pero como para tener una idea, los dientes anteriores para ser intruidos, cada diente necesita 20 gramos de fuerza. Los posteriores, 50 o un poquito más de gramos por diente para intruirlos. Los caninos actúan como diente anterior cuando queremos intruirlos, porque si bien tienen una raíz voluminosa, es cónica, entonces la intrusión no es tan dificultosa, y actúan con 20 gramos como los dientes anteriores. Pero los caninos, para los movimientos mesiodistales, sagitales, actúan como dientes posteriores, necesitan 50 gramos por justamente la raíz importante y voluminosa que tienen. Entonces, vamos a ver 4 ejemplitos para tener idea de qué estamos necesitando cuando le pedimos al microimplante que soporte una fuerza. Y, por ejemplo, para una intrusión anterior como esta, si dijimos que cada diente anterior necesita 20 gramos para poder ser intruidos, 20 por 3 serían 60 gramos por lado que le pedimos al microimplante. Supónganse que como tienen que estar sostenidos por un arco, también tengan que tener un poquito de incidencia en el premolar, pero estamos lejos de los 300 que ellos pueden soportar. Cuando necesitamos una retracción de canino o de todo el sector anterior, en un caso con extracciones de premolares, requerimos más o menos entre 120 y 150 gramos. Para intruir molares, entre 100 y 150 gramos. Si queremos que el molar vaya por vestibular y por palatino, ponemos por vestibular y por palatino. Hay veces que, por ejemplo, si tenemos un molar con mucho torque positivo, supónganse
posterior a una disyunción, que queremos intruir la parte palatina fundamentalmente del molar, podemos poner solamente por palatino. Pero de las dos maneras soportan perfectamente la fuerza de 150 gramos por vestibular, un microimplante, por palatino, el otro microimplante. Para distalar, los molares se calcula que necesitan entre 80 y 100 gramos cada uno de ellos. Entonces, normalmente, si no tenemos un tercer molar, que además generalmente no lo tenemos porque si vamos a distalar lo eliminamos, pero cada lado, o sea, cada microimplante para distalar zona posterior de molares necesitan aproximadamente 160, 200 gramos, pero siempre estos valores tengan en cuenta que son promedios, porque cada caso va a depender, no es lo mismo distalar un molar en un maxilar superior que en un maxilar inferior, que tienen distinta consistencia ósea. No es lo mismo un molar que tenga las raíces divergentes a un molar que tenga las raíces fusionadas. No es lo mismo un molar que tenga una posición que es positiva para un distalamiento a una posición negativa para un distalamiento. O sea que son valores relativos, pero sirven para orientarnos. Marcas comerciales hay muchísimas. Yo la verdad creo que todas son buenas. Cada una tiene sus drivers distintos, sus destornilladores especiales, por eso hay que centrarse en alguna. Y ahora estamos esperando que la autorización del ARMAT para estos nuevos microimplantes de Dentaurum, que se llaman Thomas, y que viene muy completa todo el kit de instrumental. Fíjense que hasta tiene un torquímetro, que es fundamental el torquímetro para los microimplantes para colocar MARPE. Bueno, los que hacen implantes tendrán, pero viene en el avillo también, y con todas las llavecitas, que ahora vamos a ver cuáles son. Las partes de un microimplante siempre son tres. La cabeza, donde vamos a tener distintos diseños, pero los básicos pueden ser más grandes, más chicos según la marca, pero los básicos es la cabecita con un orificio, que es muy práctico para agarrar ligaduras metálicas, la cabeza con una formita de botón, que nos va a servir muy bien para colocar resortes. ¿Vieron los resortes de Niti que tienen las dos orejitas? Calzan perfecto y fácilmente ahí. Y las cadenas elásticas también. Y la cabeza con slot, que tienen una forma de bracket y un slot rectangular, que son ideales cuando queremos traer un canino retenido, por ejemplo, o alguna pieza que está muy alejada de la arcada, con un arco accesorio, con un cantilever, que nos permita acercar el diente a la arcada. Esto es súper importante. ¿Y qué es? Nos habla de, tenemos que saber qué microimplante necesitamos para ese caso que estamos por colocar el microimplante. Entonces, para saber la longitud del microimplante, tenemos que saber lo que mide la mucosa donde vamos a introducir ese micro. ¿Por qué? Porque necesitamos un mínimo, y esto es lo que quiero que graben, que es para el que no sabe, un mínimo de 4 milímetros de anclaje del microimplante en hueso. El resto necesitamos una longitud para la mucosa. Entonces, o cuando anestesiamos, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, le podemos poner un tope de goma, de esos de las limitas de endodoncia, a la aguja de anestesia. Entonces, cuando anestesiamos y sacamos la aguja, medimos la longitud o sea, el espesor de la mucosa en la agujita de anestesia. O si no, una vez anestesiado, como es el dibujito acá, tenemos una sonda periodontal, pinchamos hasta llegar a la tabla ósea y vemos cuál es el espesor de la mucosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo 2 milímetros de espesor de mucosa, necesito un microimplante de 6, mínimo, porque 4 tiene que ir incluido en el hueso. Ojalá tengamos lugar para poner uno de 5, en lugar de 4 más 2, 6, uno de 7 o de 8 si podemos, pero mínimo 4 nos va a dar garantía de anclaje. Esto ténganlo en cuenta. Si están con un teléfono y quieren hacerle un screenshot, está bueno tenerlo siempre presente. Otra cosa que tenemos que evaluar y saber es dónde vamos a poner ese microimplante para saber qué calidad de hueso tenemos. No va a ser lo mismo el maxilar superior, donde sabemos que el hueso es menos compacto que en el maxilar inferior. Y es muy práctica esta tabla que en algún momento nos entregó el doctor Mitch,
donde nos habla de las densidades del hueso en los maxilares, que pueden ser de 4 tipos: densidad 1, densidad 2, 3 y 4. La densidad 1 es aquel hueso que tiene mucha cortical, densa, y pocos espacios medulares, poca esponjosa. La densidad 2 tiene una cortical buena, interesante, pero ya empezamos a tener más esponjosa. Densidad 3 es con una cortical finita y esponjosa importante. Y la densidad 4 tiene también una cortical delgada y los espacios medulares esponjosos son mucho mayores. Entonces, por ejemplo, en el maxilar superior, tenemos en la parte central de incisivos, tenemos una densidad 2, lo cual es buena para trabajar. En la zona de premolares y molares tenemos una densidad 3, que esta es la zona donde más vamos a trabajar, y densidad 4 en la zona retromolar, que no es buena densidad, sin embargo a veces podemos intentar trabajar ahí con algún micro. En la mandíbula tenemos en la zona central de incisivos densidad 1, fíjense que es el hueso de la mandíbula más duro, con más cortical. En la zona está anterior, y las zonas posteriores de las porciones del balcón mandibular, que ahora lo vamos a ver en la última parte de la clase, de la charla, a la altura de la línea oblicua externa, tenemos una densidad 2 en la zona de caninos inferiores y una densidad 3 en la zona de premolares y primer molar de la mandíbula. En la región palatina también es importante saber, porque tenemos un hueso duro normalmente y una densidad en la encía importante. Es una encía queratinizada, que si bien la tenemos que tener muy en cuenta cuando elegimos la longitud del microimplante, porque va a haber mucha zona del microimplante que va a estar en mucosa y no va a tener la resistencia de la inclusión en el hueso, pero lo bueno es que esa encía, al ser bien queratinizada, no va a inflamarse fácilmente como sí nos puede pasar en algunas zonas por vestibular. Esto también siempre recuérdenlo, que para colocar un microimplante interradicular tenemos que tomar una radiografía, estudiar un poquito el hueso que tenemos entre raíces, y mínimamente siempre necesitamos lo que es el diámetro del microimplante más 1 milímetro para cada lado del periodonto de las piezas vecinas, porque no tenemos que invadir periodonto, por supuesto, y si no nos acercamos, mejor. Pero con 1 milímetro es suficiente. El kit de instrumental necesario, lo primero que yo uso es la punta de lanza, o lanceta, como le dicen los brasileños, que no vienen todos los kits, pero es buenísima. Si lo pueden conseguir, la verdad que les da una forma de iniciar la inclusión del microimplante muy importante. No solo porque con ella hacen la perforación en encía y ya saben cuando van con el micro dónde colocarlo, sino que es tan puntiaguda y filosa que van a hacer como una indentación en la cortical, y cuando van con el micro no se les resbala. Así que es fundamental, para mi gusto. Hay mucha gente que no lo usa, pero si pueden conseguirla. Esta es de Morelli y la verdad que es la única marca que yo conseguí. Los microimplantes entonces pueden ser insertados o deben ser insertados con llaves largas, como las que usamos en vestibular, como el dibujito este A, llaves cortas, porque en el paladar tenemos el ángulo de inserción es más dificultoso, entonces el lado opuesto de la arcada nos va a dificultar la inserción de la llave larga, entonces usamos las llavecitas cortas, y cuando el ángulo es imposible de abordar desde afuera de la boca, con nuestra forma digital, podemos usar un micromotor a baja rotación. Por ejemplo, esto es imposible trabajar de otra manera en el caso de colocar marpes, porque los microimplantes tienen una dirección de atrás hacia adelante, o sea que con la mano de atrás no podemos acceder, sí o sí lo tenemos que hacer con un motor quirúrgico. Entonces, ¿qué necesitamos como instrumental específico para colocar microimplantes? Por supuesto, los micro, que hay marcas en las que vienen ya esterilizadas y es muy práctico. El mango,
para las llavecitas, que son largas y cortas. Ya vimos las largas para vestibular y las cortas para palatino. A su vez, las llaves tienen dos tipos de agarre del mini implante. Una forma es externa, agarra la cabecita desde afuera, y otra forma es con una crucecita del lado de adentro. Y también es interesante tener el motor quirúrgico a baja rotación, y lo ideal sería con irrigación, en los casos de tener un hueso más duro, o como decíamos recién, un ángulo de inserción que no nos favorece. En el maxilar superior vamos a colocar los mini implantes siempre con una angulación, no pueden ir perpendicular por dos razones. Primero, para tratar de no meternos en la raíz, porque por más que hicimos el estudio radiográfico, bueno, la radiografía hay que ver si la hicimos perfectamente perpendicular. Entonces, al tener cierta angulación, tenemos más posibilidades de zafar la pieza dentaria. Y además, como el hueso del maxilar superior vimos que no es tan duro como el maxilar inferior, en los casos en que lo ponemos un poquito más inclinado, como en este dibujito a 30, 40 grados, vamos a tener la inserción en la cortical en diagonal, lo cual implica que va a haber una longitud un poquito mayor del mini implante en cortical en tejido duro. En el maxilar inferior podemos ya entrar mucho más perpendicular porque el hueso es más duro, la densidad ósea es mucho mayor, y generalmente los ponemos a 10, 20 grados con el plano oclusal. Transferimos el plano oclusal más o menos visualmente 20 grados. La inserción de los mini implantes puede ser de dos tipos. Una es la inserción directa en un solo paso, y la otra es una inserción indirecta en dos pasos. Generalmente vamos a usar la directa en un solo paso, porque hoy en día la mayoría, casi todos los mini implantes vienen autoperforantes y autorroscantes. Antes eran solo autorroscantes, entonces necesitábamos hacerle un canalcito de inserción para poder colocarlo más fácilmente y no generar tanto calor en el hueso, tanta presión. Pero hoy, como la mayoría son autorroscantes y autoperforantes, la inserción en un solo paso es suficiente. Entonces, lo primero que hacemos es dar la anestesia, que tiene que ser infiltrativa. A mí me gusta esta definición de la doctora Serena Lee, que dice que anestesiamos para lograr solo un halo isquémico de 1 centímetro, con eso es suficiente, con 1/4 de anestubo o menos, porque no tenemos que anestesiar profundamente, no tenemos que anestesiar el diente, porque si nos estamos acercando al periodonto, el paciente lo va a notar y nos va a avisar. Para el que no tiene experiencia, está muy bueno hacer una guía que tiene que ser metálica para cuando sacamos la radiografía ver en qué lugar estamos por colocar el mini implante. Una forma es con un alambre de bronce de latón, que los que hacemos ortodoncia desde hace años tenemos experiencia. Hacíamos separación dentaria antes para colocar las bandas así. Hacemos la torsión, rebatimos el bronce de latón, y le damos la longitud más o menos donde calculamos que vamos a colocar el microimplante. Cuando sacamos la radiografía, vemos realmente si estamos en una zona apta, sin tocar periodonto de las raíces. Y también podemos hacer una inclusión de un alambrecito con un loop, como ven acá, con una silicona masa, hacemos una llavecita y vamos a la radiografía a constatarlo. Luego que sabemos que ese es el lugar de inserción, podemos ir directamente con el mini implante, con el destornillador, con la llavecita, larga o corta, según necesitemos. Pero también podemos hacer, a mí me gusta más hacer con el bisturí una pequeña incisión, legrarlo un poquito y recién ahí introducir el micro, que no es necesario teóricamente, pero bueno, yo siento que estoy metiendo menos tejido gingival adentro y me da más seguridad. Entonces, una vez que tenemos eso, ya insertamos el microimplante, haciendo una fuerza, según la resistencia del hueso, una fuerza, digamos, siempre dígito palmar. O sea, no cometamos el error de hacer fuerza y como cargarnos con el cuerpo sobre el destornillador, porque va a ser excesiva fuerza, y podemos desde fracturar el microimplante hasta generar calor de inserción que no es bueno para el hueso.
Entonces, enroscamos el mini implante hasta, ojalá, hasta colocar toda la parte activa y dejar la cabecita afuera. Tampoco intenten meterlo tan profundo porque después la encía se va a inflamar y les va a tapar el microimplante y cuando lo quieran reactivar van a tener complicaciones. El protocolo de colocación directa, para el que empieza con esto y no está muy seguro, me parece que es ideal hacer esto, lo hacen en una computadora, un papelito, lo plastifican y lo tienen a un costadito y lo van chequeando. Está bueno hacer una guía quirúrgica y tomar la radiografía. Le hacemos hacer al paciente un buche con clorexidina de un minuto. Una anestesia, ya dijimos, de muy poquitito. Marcar con un explorador el sitio de inserción, de colocación, si tienen la lanceta con la lanceta. Medir el espacio, el espesor de mucosa, o con el tope de endodoncia, o con la, como vimos recién, con la sonda periodontal, así elegimos la longitud del microimplante, lo insertamos al microimplante y comprobamos la estabilidad con una pinza de algodón, o sea, comprobamos que tengamos de tener una estabilidad primaria. Y, por supuesto, una radiografía de control, así el paciente se va y nosotros nos quedamos tranquilos de que no perforamos ninguna pieza dentaria, que si lo hicimos por la poca anestesia que tenemos, el paciente ya seguramente nos lo avisó y retiramos inmediatamente el microimplante. Que a veces lo colocamos en otro lugar, en otra zona, empezando todo el protocolo nuevamente. Entonces, ¿cuándo necesitamos hacerlo en 2 etapas? O sea, ¿cuándo es necesario hacer una colocación indirecta? Bueno, si tenemos microimplantes que no son autoperforantes, tenemos que hacer este otro sistema. Cuando la cortical es demasiado dura, demasiado gruesa, para evitar que el microimplante se doble o se fracture, que es rarísimo. O cuando queremos insertar el microimplante en un ángulo que no nos es positivo, no nos es fácil, entonces podemos hacerlo en 2 etapas. Esto es, por ejemplo, para el MARPE, para la disyunción asistida con microimplantes. Entonces, ¿cómo es? El primer paso igual, la anestesia igual, poquita anestesia. Hacemos acá sí la incisión mínima y legramos un poquito para exponer el periósteo. Marcamos, acá está la diferencia, son estos 2-3 pasitos, que es marcar la cortical con una fresa redonda, chiquita, de 1 milímetro, para que cuando vayamos con la broca no se nos desplace. Entonces, hacemos la perforación de un lecho, o sea, le vamos a hacer un canalcito para que el microimplante entre enroscándose en las paredes de ese lecho. Y lo hacemos con una fresa piloto, que tiene un tope siempre a 7 milímetros, para que no se nos vaya. Así, entonces, el último paso diferente es la inserción del mini implante en esa brecha que hicimos. Siempre los cuidados posoperatorios son fundamentales. Le indicamos al paciente que se coloque clorexidina en gel. Nosotros le damos cera de protección para ortodoncia o silicona para ortodoncia para que tenga en caso de que se lesione un poquito el carrillo o la lengua. Pero siempre los mandamos a los pacientes, cuando terminamos le colocamos Triad Gel o Top Comfort, algo similar de estos materiales que tenemos para que el paciente esté más cómodo. Hacemos el control radiográfico. Antibióticos normalmente no damos, salvo que se complique algo, que venga el paciente o nos llame, que está con una inflamación tan severa que se le hinchó la cara o algo así, pero sí es raro que necesitemos. Analgésicos también es raro, no suele haber dolor posoperatorio, pero bueno, si quieren le indican al paciente que tome algo si tiene molestia. Y no olviden siempre hacerle firmar al paciente un consentimiento informado. Acá tenemos una fotito del Triad Gel de Dentsply que usamos mucho y el Top Comfort para evitar que el paciente tenga molestia, sobre todo en las primeras horas de cuando se le va la anestesia. La higiene, convencer al paciente de que se haga una buena higiene es fundamental para el éxito del microimplante, para que ese micro nos dure todo el tiempo que nosotros lo necesitamos en boca.
Por eso nosotros hacemos el buche con clorhexidina de 1 minuto en el momento, en el consultorio cuando estamos por colocarlo, pero tenemos que enseñarle al paciente también que luego de los 3, 4 cepillados diarios, con un cepillo muy suavecito, durante mínimamente 30 segundos, se realice el cepillado del mini implante en particular. Se cepillan los dientes y no se tiene que olvidar de cepillar el mini implante. Los primeros días que la encía está todavía un poquito sensible, le podemos decir que el cepillo lo ponga en agua caliente, se ablandan más las cerdas y que juegue ahí 30 segundos es fundamental. También le pedimos que se haga buches con clorhexidina de 1 minuto y que por 30 minutos más no se enjuague, ni beba nada, ni coma nada. A partir de los 10 días, la clorhexidina ya la reemplazamos para que no les oscurezca mucho los dientes, no les pigmente, la reemplazamos con otro tipo de buches, como el Plax, el Listerine, pero que lo use durante todo el tratamiento. Es fundamental para que el microimplante no se nos empiece a mover, o sea, que no se caiga, o que no lo tengamos que sacar. Fundamental que no se inflame la encía y que no se inflame el hueso a su alrededor. Las complicaciones que podemos tener generalmente son durante la inserción, y bueno, es cuando perforamos, ojalá nunca. No es fácil porque ya les digo, el paciente cuando se está acercando el micro al periodonto nomás empieza a sentir sensibilidad y entonces nosotros podemos parar. Pero bueno, acá hay una radiografía, no sé de quién, pero lamentablemente tuvo un percance. Bueno, también sería terrible dañar estructuras como vasos y nervios, pero es bastante raro. Hay un solo lugar complicado y es en la zona palatina, donde emerge, que después se los voy a mostrar cuando hablemos de esa localización, emerge el paquete vasculonervioso de la arteria palatina posterior, pero es una zona donde normalmente no indicamos microimplantes, así que es muy difícil. Sí, también es difícil, pero puede ser que nos suceda la fractura del microimplante, porque hicimos un torque exagerado durante la colocación. Infecciones por contaminación, si el paciente tiene una muy mala higiene puede suceder. Inflamación de la mucosa, esto es bastante común, y sobre todo en los extraalveolares, generalmente se les lastima un poco la parte blanda del carrillo, y podemos tener movilidad del tornillo por falta de profundización, porque no profundizamos, no enroscamos 4 milímetros en el hueso, y esto nos puede pasar cuando no medimos bien la mucosa. Bueno, la complicación peor sería esta, que el microimplante invada el ligamento periodontal y perfore la raíz. Ya les digo que no tengan pánico con esto porque no es frecuente. Gracias a Dios no suele suceder. Si el microimplante se mueve o si ya no lo necesitamos en boca, retirarlo con el destornillador, yendo al revés del sentido de las agujas del reloj, se retira muy fácil. Generalmente ni anestesia damos, si el paciente es muy sensible y prefiere la anestesia, se anestesia, pero en general no es necesario. Y bueno, como aplicaciones clínicas, acá tengo una fotito que me gusta mucho, cuando fuimos a la clínica del doctor Magluf, con Sole Molfesa y con Laurita Benzini. Me encanta esta foto, me trae lindos recuerdos. Bueno, entonces, ¿cuándo podemos usar este tipo de microimplantes? Cuando queremos una retracción individual o de algún segmento dentario. Por ejemplo, esta fotito está mostrando que en el espacio de una extracción vieja en este paciente, coloqué un microimplante para hacer un distalamiento de este premolar, que esta paciente estaba en clase 3. Bueno, además tiene una goma en S porque acá había una mordida invertida, pero fácilmente podemos colocar un micro para individualmente retraer alguna pieza. O en este otro caso clínico, que el micro lo que está haciendo es, en un paciente con extracción de premolar, retraer el sector anterior con anclaje máximo, justamente, en la medida que tengamos overjet y lo podamos hacer. Acá tenemos otro caso donde estamos también retrayendo todo el sector anterior en un caso de extracciones. Fíjense
que hay que tener overjet para esta retracción importante. Miren el canino en esta diapo, y acá en tratamiento, bueno, acá todavía no avanzó mucho. Acá avanzó más, del lado derecho, la retracción del sector anterior. Podemos mesializar alguna pieza dentaria, en este caso, por ejemplo, el molar, avanzarlo al espacio de extracción. En el caso de los molares inferiores también, por supuesto que lleva más tiempo por la cortical más importante, más densa de la mandíbula, y para no inclinar el molar es muy útil hacerle un power arm, colocando un doble tubo, un power arm para traccionar el molar en cuerpo y que no se nos incline el molar hacia adelante, la corona hacia adelante. Este sistema de instalamiento a mí me gusta mucho, que es cuando usamos un resorte y un aditamento, en este caso, bueno, es un gráfico, por supuesto, pero hay unos tubitos que se insertan en el arco con un ganchito, entonces agarramos el ganchito al micro y lo que evitamos es que este resorte tenga una acción recíproca, inesperada, indeseada en un premolar. Entonces el premolar 5 lo dejamos sin bracket y ahí hacemos este jueguito con el resorte y el mini implante. Este video está en internet, pero me encanta, así que si quieren se los paso. Fíjense, es un paciente que ya está con arco más pesado, con un Jiggly, un aditamento, y le colocan un micro o un mini implante en la zona entre raíces del 5 y 6, con una cadena elástica, empiezan la tracción en el Jiggly, y logran el instalamiento. No es tan simple como acá parece, no crean, pero se logra. Pero claro, cuando instalaron molares, ya el premolar no lo podían instalar porque estaba el microimplante interponiéndose. Entonces, lo que tienen los interradiculares es que hay que cambiarlos cuando el movimiento se nos limita, entonces hay que cambiarle de lugar para hacer la retracción, en este caso del sector anterior. Qué lindo sería si fuera así tan fácil, ¿no? No lo es, pero bueno, se logran cosas muy interesantes. En este caso estamos haciendo una intrusión de todo el segmento anterior, que vimos esta fotito, y acá una intrusión de los molares. Fíjense que es por palatino y por vestibular, cruzando por la caroclusal. También podemos hacer intrusión solo por vestibular o solo por palatino, según el caso clínico. Esta verticalización de molar inferior está muy buena porque también en el trígono retromolar se puso el microimplante y haciendo tracción del segundo molar se lo saca de la impactación debajo de la cara distal del primer molar. Para dientes retenidos es también interesantísimo para no generar fuerzas que no queremos en alguna pieza dentaria, entonces nos anclamos en el hueso. En este caso es el canino de un paciente mío que está en palatino y yo lo quería llevar a cielo cerrado. Acá hay una foto a cielo abierto y acá es un micro que está tratando de vestibulizar ese canino ya expuesto en boca. En el paladar, tengamos en cuenta que están la arteria y el paquete vasculonervioso palatino posterior y el agujero de la palatina anterior. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Siempre hay tenemos que saber bien clarita esta zona de seguridad en T, en la zona palatina, para no correr riesgos. O sea, liberamos toda la zona de las rugas y de la palatina anterior, y podemos colocar microimplantes en la zona entre premolar y molar. Lo que no tenemos que llegar es a la zona del tercer molar, y acá, no sé si ven bien en el angulito ese de techo del paladar con la parte vertical, ese es el lugar donde tenemos la arteria palatina posterior, y la única lugar que podríamos tener un sangrado importante que nos asuste realmente es ahí, así que no nos acerquemos a ese lugar. Tienen este paper un journal de ortodoncia del 2011, de Ludwig y colaboradores. Búsquenlo porque realmente tiene datos muy, muy importantes en cuanto a la irrigación y a los problemas que podemos tener en el paladar óseo. Pero
no nos acercamos a la zona conflictiva, así que en general no van a tener mayor problema. Los microimplantes que usamos normalmente son o en el RAFE medio cuando el paciente es adulto, o en los laterales cuando el paciente está en crecimiento, todavía tiene la sutura palatina media sin calcificar, y en esta zona entre las raíces de premolar y molar, y a lo sumo entre primero y segundo molar, que es una zona linda para abordar porque las raíces ahí están muy lejos, y la raíz palatina es una, no como las vestibulares que son dos, entonces cuando tenemos para poner, necesitamos mecánicamente, biomecánicamente, colocar ahí microimplantes, lo podemos hacer con tranquilidad de no llevarnos ninguna pieza dentaria puesta. Con los que más se usan acá en palatino son de 8 a 10 milímetros, con 8 es suficiente, y al lado del RAFE medio con 6 es suficiente, porque como el RAFE generalmente tiene poco tejido esponjoso, enseguida tenemos la cortical superior, o sea, el anclaje es bicortical, y con uno más cortito es suficiente. Este tipo de microimplantes para sostener el anclaje de los péndulum es interesante. Este es un péndulum modelo viejo, ahora los hacemos con el anclaje en cervical de los premolares, pero bueno, sirve para que se den cuenta también que pueden, si son de usar péndulum, sostenerlo para no correr el riesgo de tanta pérdida de anclaje anterior que personalmente he cometido. Después lo solucionábamos, pero no nos gusta perder anclaje en toda la zona anterior porque el péndulum nos tira para adelante el sector anterior. Y bueno, si me van siguiendo, vamos a la segunda parte, que son los microimplantes o mini implantes extraalveolares. La verdad que son fantásticos. Nos dan posibilidades de mecánicas muchísimo mayores a las que teníamos antes. Nos han ampliado el ámbito de, o sea, la cantidad de pacientes que podemos abordar sin cirugía, aunque tengan en cuenta que siempre, por supuesto, hay un área que es de la cirugía maxilofacial y no hay opción, obviamente. No es que todo podemos hacer con estos microimplantes extraalveolares, pero podemos hacer mucho más que lo que hacíamos antes. Fíjense esta foto que es del doctor Almeida, Marcio Almeida, que sabe muchísimo de esto. Él muestra que tanto en el maxilar superior como en el inferior se pueden intruir 1 a 2 milímetros y se pueden hacer movimientos sagitales de 3 a 4 milímetros. O sea que alumnos míos, a lo mejor que hace mucho que no me escuchan, y ahora yo les digo que pueden distalar 3, 4 milímetros en la mandíbula, van a pensar que enloquecí. Pero bueno, no, antes no teníamos los microimplantes y realmente nos cambió la historia. Bueno, y por eso han revolucionado la ortodoncia, por la simplificación en su colocación, el costo totalmente accesible, posibilidades de tratar problemas más complejos que antes con ortodoncia, posibilidad de aplicar múltiples vectores de fuerza, que eso hay que estudiarlo también, la biomecánica, no es lo mismo tener un microimplante más arriba o más abajo, tener un hook donde vamos a aplicar la fuerza más arriba o más abajo. O cuando queremos hacer la fuerza directamente en una pieza dentaria. La biomecánica cambia mucho. Posibilidades de modificar el plano oclusal. Antes, si teníamos un plano oclusal canteado, decíamos quirúrgico, es un caso quirúrgico. Hoy tenemos la posibilidad de intruir mucho más y de intruir asimétricamente, más de un lado que del otro. Y además podemos corregir varios problemas simultáneamente, o sea que realmente son fantásticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia abismal entre un microimplante extraalveolar y uno intraalveolar? El intraalveolar, como hoy vimos, por ejemplo, en ese videito que les pasé, hacemos distalamiento, queremos distalar toda la arcada superior, entonces tenemos que distalar primero molares, el microimplante empieza a interferir, tenemos que correrlo, ponerlo en otro lugar, que tampoco es demasiado trabajoso, estamos viendo, pero bueno, hay que hacerlo, hay que cambiarlo. En cambio, en los microimplantes
extraalveolares están afuera, están por fuera de las raíces, están moviéndose en un hueso que no interfiere en el movimiento mesiodistal de las raíces. Entonces, tenemos un rango de acción diferente. Tenemos un menor riesgo de lesión radicular, porque obviamente lo estamos poniendo fuera, salvo que nos estemos equivocando y le demos una inclinación que va hacia la raíz, pero si no, no vamos a tocar raíz. Siempre vamos en las zonas de instalación, tenemos un hueso mayor, de mayor calibre, más duro. Volvemos a repetir, no interfieren los movimientos dentarios y en general tenemos un anclaje suficiente como para manejar no diente por diente, sino un sector en conjunto de la arcada. La tasa de fracasos no es muy importante. Por supuesto, cuanto más experiencia tenemos, menos tasa de fracasos tenemos. Yo todavía, la verdad es que tengo importante tasa de fracaso, pero bueno, no me preocupo. Si vuelvo a ponerlo en otro lugar, o si necesito, espero y después vuelvo a insistir. Hay que aprender, y se aprende haciendo, y con buena, o sea, estudiando y haciendo. Entonces, los más usados extraalveolares son, en el maxilar superior, el de la cresta infracigomática, el ICC, le llamamos infracigomática, ICC. En la mandíbula, el buccal shelf, en el balcón mandibular, en la zona de la cresta oblicuo-externa. El infracigomático lo vamos a colocar en el pilar óseo cortical que está localizado debajo del proceso cigomático del maxilar. En esta zonita. En adultos siempre hacemos una primera inspección palpando, es muy bueno aprender a palpar y darse cuenta dónde está, porque generalmente lo encontramos entre primer y segundo molar. Pero a veces, sobre todo en los dólicos faciales o en pacientes que tienen poco hueso a ese nivel, podemos palpar y a lo mejor un poquito más adelante encontramos más hueso o un poquito más atrás. Estas dos fotitos son hermosas porque les indican bien entre primer y segundo molar, esa es la zona generalmente donde tenemos más hueso para implantarlo, y visto de abajo, fíjense que ahí tenemos la posibilidad de ponerlo fuera del área donde las piezas dentarias tienen que moverse mesiodistalmente. Entonces lo podemos usar como refuerzo de anclaje también, en casos de retracción de caninos, por ejemplo, de todo el sector anterior. Cuando queremos hacer retracción en bloque de todo un sector, para distalar, para tener un control vertical, distalar con control vertical, la verdad que esto es genial poder lograrlo. Cuando nosotros al microimplante ligamos los molares, vamos a tener intrusión con distalamiento. Entonces, la gran contra siempre del distalamiento era provocar interferencias, abrir el eje facial, interferir en el cierre mandibular en el eje medio y hacer que la mandíbula tome posiciones alejándose de relación céntrica. Bueno, si nosotros logramos distalar intruyendo, esto lo vamos a evitar, ojalá evitar o minimizar. Distalamiento en masa de toda la maxila, con distintas formas, de distintas maneras, pueden usar las que ven acá o se les pueden ocurrir otras. Intrusión de los dientes posteriores, esto es fundamental. El microimplante al estar arriba y al no estar entre raíces, anclando fuerzas elásticas en las piezas posteriores, las intruimos, y podemos usar cursores que nos ayuden a distalar. Acá también ven que este molar tiene una ligadura, perdón, el microimplante tiene una ligadura a los molares, o sea que está intruyendo y distalando molares, aplicando la fuerza a través de este chip o cursor. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este lugar de inserción para ver de estar en un lugar certero? Clínicamente, por supuesto, mirando y palpando. Hay pacientes que tienen dólicos faciales menos hueso, braquifaciales más hueso, pero está bueno tener en cuenta estos tres factores. El volumen de hueso, clínicamente lo podemos observar, sobre todo a través de las raíces. Si las raíces, si vemos la impronta de las raíces, quiere decir que tenemos un hueso más delgado. Tenemos que mirar la altura del piso de seno,
en una panorámica, ahora lo vamos a ver, y ver realmente si en fondo de surco palpamos raíces. Acá tenemos más clarito estas 3 formas de inspección, que fíjense en este paciente, realmente se ve desde oclusal que tenemos hueso, espeso, voluminoso, que nos da certeza para la colocación, acá, entre primero y segundo molar. Tenemos un hueso fino en este otro paciente, con las raíces, ven que vemos la formita de las raíces prominentes, entonces acá vamos a tener mucho más cuidado, vamos a buscar una zona más alta, o directamente vamos a abortar la posibilidad de usarlos. Hacemos unas radiografías periapicales, y es muy importante la panorámica. Fíjense, vamos a verlo en el maxilar inferior, tenemos que tener en cuenta el conducto dentario inferior, y el seno fundamentalmente en el maxilar superior. Fíjense acá cómo se ve de interesante. Marcamos el piso del seno y la altura de la dentoalveolar. Entonces, si nosotros queremos hacer movimientos acá sagitales, fíjense la cantidad de hueso que tenemos. Perfecto. En contraposición, este otro paciente que tiene un seno mucho más neumatizado, un piso de seno mucho más bajo, entonces la cantidad de hueso que tenemos para mover esos dientes va a ser poquito. Obviamente que estas raíces están con su cortical en el seno maxilar, y no quiere decir que no las podamos mover, pero sabemos que necesitamos fuerzas más suaves y un tiempo mucho más largo para que esas piezas dentarias se puedan mover en ese hueso y en esa cortical. Lo ideal es tener una TAC, una tomografía axial computada, y siempre buscar en la zona de entre primero y segundo molar lo que se llama el triángulo del ICC. Es este triangulito de hueso que se encuentra clínicamente a la altura de la línea mucogingival, o sea, el límite entre encía adherida y encía libre, que es un límite que siempre estamos mirando cuando vamos a colocar un microimplante. Está delimitado entonces por fuera, por eso, y por la cresta infracigomática, la cortical, y la cortical del seno maxilar. Ese triangulito, si tenemos una TAC, lo podemos buscar entre primero y segundo molar, y si no, nos vamos corriendo un poquito en los planos para buscar la zona de mayor hueso. Si hacemos un anclaje, ven acá, si hacemos un anclaje bicortical y empujamos un poquito la mucosa del seno maxilar, no pasa nada. Esto está bien especificado en esta publicación del journal del año 2017, de Liu, que escribió mucho sobre estos temas de extraalveolares. Y bueno, como resumencito, tenemos el área de inserción para los ICC entre primer y segundo molar, generalmente. Siempre tenemos que lograr un ángulo entre 55 y 70 grados, me voy a apurar un poquito, y siempre sobre el plano oclusal y debajo de la zona del límite mucogingival. Entonces, la instalación es, primero anestesiamos, también poquito, como dijimos para el otro caso, muy poquito. Demarcamos, y tenemos con la lanceta, hacemos una marca que inclusive perfore un poquito cortical, para instalar el ICC en 2 tiempos. Esto es re importante que lo tengan en cuenta. Primero vamos con el mini implante, con el destornilladorcito, en forma perpendicular para atravesar 1,5 milímetros de la cortical, 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, según vamos sintiendo la resistencia de la cortical, pero perpendicularmente, pues si vamos en forma ya directamente con la angulación que después queremos terminar, se nos puede resbalar. Entonces, como el hueso maxilar superior no es tan duro como la mandíbula, podemos ir perpendicularmente, damos unas vueltitas, más o menos introducimos 1,5 milímetros, y después cambiamos, seguimos enroscando, pero vamos cambiando la inclinación para lograr esa angulación de 55, 60, 70 grados, o sea que el mini implante nos quede paralelo aproximadamente a las raíces por vestibular, por supuesto.
Entonces el lugar de inserción tenga muy en claro que tiene que ser debajo de la línea mucogingival, porque los ICC se pueden poner altos, medianos o bajos. El alto es el que está sobre la línea mucogingival cuando realmente es el único lugar de hueso que tenemos y ahí produce inconvenientes en inflamación. Yo la verdad no los pongo ahí, aunque se pueden poner, porque el tejido suelto ahí, la encía libre o la mucosa del carrillo, se inflaman, se lastiman, le duele, se hincha la cara, terrible. Entonces traten de usar siempre de colocar debajo de la línea mucogingival. Y fíjense que quedan bastante afuerita, tratando de lograr esa inclinación que sea paralela aproximadamente al eje de las raíces, pero tiene que ser, queda afuerita porque si no nos queda muy alto. Entonces todos los movimientos que hagamos van a ser con intrusión. Entonces dejémoslo, aunque nos parezca que están un poco fuera de la inserción. La inserción, como estos son de 12 milímetros, va a tener mucho más de 4 milímetros de inserción, pero vamos a bajar un poquito el nivel de la altura de aplicación de la tracción para que no sea todo demasiada intrusión. Entonces, entramos perpendicularmente, atravesando la cortical, más o menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Seguimos enroscando, pero cambiando la dirección para lograr un ángulo de 60 a 70 grados. Y una vez que colocamos el micro, podemos empezar a pensar cómo vamos a hacer la tracción. Me estoy acercando a la hora y ya me estoy poniendo nerviosa. Vamos a hacer la tracción con cadenas elásticas o con resortes. El resorte, ¿cómo lo elegimos? Medimos el punto de aplicación del resorte y el microimplante, y si tenemos 24 milímetros, elegimos el resorte que tenga 12 milímetros, o sea, la mitad de longitud para que sea una fuerza aceptable. Si lo medimos con dinamómetro, es aproximadamente 250, 300 o un poquito más de fuerza. Los cursores o jiggling no son de mucha utilidad, justamente para esto que yo les decía, como siempre nos va a quedar el ICC un poquito alto, porque el hueso está arriba, con los cursores lo que hacemos con el ganchito es subir el punto de inserción de la tracción con el resorte o con la cadena elástica. Entonces, al hacer fuerzas más paralelas, por arriba del centro de rotación de las piezas dentarias, vamos a obtener movimientos más en cuerpo, más derechos y no con tanta intrusión o verticalización de piezas anteriores. Este caso, que es del doctor McClough, lo tengo completo, pero no me daba el tiempo para ponerlo, pero se los voy a explicar rapidito porque es genial, genial. Es un paciente de 14 años y medio, facialmente tiene un tercio inferior muy aumentado, es un dólico facial suave y tiene una clase 2, con mordida abierta. Por supuesto, falta de guías incisivas y caninas. Entonces, antes, ¿qué hacíamos acá para solucionar esta mordida abierta? Intentábamos extruir incisivos para cerrar la mordida y lo que siempre teníamos era una recidiva en un porcentaje alto de lo que habíamos conseguido cerrar la mordida. Hoy lo que se hace es el tratamiento con los ICC, con los microimplantes extraalveolares. Ay, no me aparecía. Lo que hacemos es intruir las piezas posteriores con un ICC. Entonces, traccionamos las piezas posteriores y como el paciente no tiene un contacto anterior, menos aún después de haber armado, acá sin armar, pero después de haber armado se abre la mordida porque los dientes se protruyen un poquito y nos abren un poquito la mordida. Entonces, intruimos y al no tener contacto anterior, ¿qué pasa? Con la mandíbula puede autorrotar. Entonces, se cierra, le sacamos los contactos posteriores, autorrota, y la mordida anterior, la mordida abierta anterior, se cierra, miren lo que consiguió acá en 13 meses de tratamiento con intrusión de sectores posteriores. Impecable. Bueno, y por último vamos a hablar del buccal shelf, que es el microimplante extraalveolar, o sea que lo colocamos por fuera de las piezas dentarias, a nivel de la línea oblicuo externa, en esta parte ósea importante que tenemos entre la zona de primera a tercer molar. ¿Qué podemos hacer con un buccal shelf? Mesializar, distalizar e intruir las piezas posteriores.
Ven que el buccal shelf también, aunque introdujimos toda la zona activa de espiras en el hueso, queda el cuello transmucoso, que acá no quedó transmucoso, pero bueno, tenemos que lograr una altura que nos permita una buena vía mecánica. Por supuesto que, por ejemplo, en este caso, de la foto del medio, yo no sé si ustedes están viendo mi cursor, pero en la foto del medio, si ustedes quieren intruir, no tienen a esta altura mucha posibilidad de intruir los posteriores, porque la ligadura o lo que hagan les va a quedar más o menos al mismo nivel. Entonces, si van a intruir, lo introducen un poquito más para tener tela para la intrusión. En cambio, si van a trabajar sagitalmente, esta altura está perfecta. El área de inserción se extiende entonces, dijimos, del primer al tercer molar a lo largo de la línea oblicua externa de la mandíbula, que tenemos hueso más en los braquis que en los dólicos. La técnica, la secuencia clínica, también anestesia, un poquito, solo cuarto de anestubo. Perforamos con la lanza, o sea, perforamos la mucosa, que acá es libre, cuando estamos introduciendo es libre, entonces hay que tener un poco más de cuidado, es un poquito más complicado, porque si nosotros hacemos la perforación y después para poner el microimplante soltamos los tejidos blandos, perdemos el lugar de la perforación. Entonces, tenemos que, cuando introducimos la lanza y perforamos mucosa y cortical, mantener, como se ve en la foto, con los dedos, los tejidos estirados, para cuando venimos con el destornillador y el microimplante, encontrar el punto ese de inserción que marcamos. Y siempre, ahora, como este hueso es mucho más duro, cuando ponemos un buccal shelf, no hacemos ese cambio de dirección que hacíamos en el superior mientras lo íbamos atornillando. Acá tenemos que lograr una inserción recta. O sea, que la lanceta entre perpendicular para perforar cortical y para que no se nos escape. Pero una vez que perforamos cortical, o casi, el microimplante tiene que entrar bien vertical para no cambiar el eje de inserción, porque si no sí podemos tener fracturas del microimplante al colocarlo. Cuando soltamos la mucosa, vuelve a la posición y nos queda el buccal shelf colocado. Lo ideal es que estén todas las roscas cubiertas, aunque si nos queda alguna rosquita fuera de la cobertura de la mucosa, no pasa nada. Insisto con la higiene, es fundamental explicarle bien al paciente la higiene con el cepillo y con los buches de clorhexidina. ¿Ven la dirección acá? De la lanza es esta. Primero perpendicular, como les dije, y después bien vertical para colocar el microimplante en una sola dirección vertical. La posición ideal del operador es, para el buccal shelf, a las 12 el lado derecho, cuando son diestros, y a la 1 del lado izquierdo, también cuando son diestros. Al revés, cuando son zurdos. Indicaciones, estoy en una hora. Indicaciones del buccal shelf: distalar la dentoalveolar del arco inferior en pacientes de clase 3. Anclaje para retraer el sector anterior en los casos de extracción de un premolar inferior. Distalamiento en pacientes biprotrusos, o sea, no solo distalamos el maxilar inferior en clases 3, sino cuando tenemos biprotrusión podemos distalar superior e inferior. Mesialar molares, o sea, a pesar de que el buccal shelf está atrás, usando cursores que nos traigan el punto de aplicación de la fuerza hacia mesial, podemos mesializar piezas dentarias aún teniendo el buccal shelf atrás. Intrusión de dientes posterior-inferiores, corrección de desvíos de línea media, actuando de un lado más que del otro. Y también, si ponemos con cabeza de bracket, podemos usar cantilever para caninos retenidos. Corregir mordidas cruzadas. Entonces acá tenemos un ejemplito en una clase 2, que vamos a distalar el maxilar superior y mesialar, en este caso, el maxilar inferior. Bueno, acá está puesto bien adelante, entre premolar y molar, que había hueso, entonces estamos distalando toda la arcada a expensas de empezar la fuerza en el segundo molar. Si tenemos molares con mordida en tijera, colocamos el buccal shelf y algún aditamento por lingual de los molares, gomitas, y empezamos la tracción.
Acá tenemos el clásico buccal shelf con un cursor, distalando molares. Y bueno, a modo de sinapsis de esta última parte de los extraalveolares más usados, el ICC y el buccal shelf, recuerden que la colocación ideal del ICC es entre primer y segundo molar, siempre con una dirección, que eso no sé si se los dije, lo colocamos entre primero y segundo, pero siempre con una dirección hacia el segundo molar, hacia el ápice del segundo molar, porque ahí, como el segundo molar generalmente tiene raíces fusionadas, vamos a tener más hueso. La lanceta perpendicular para perforar la cortical, 2 vueltitas perpendicular para pasar la cortical, y después cambiamos, sin sacar el driver, cambiamos la inclinación, seguimos enroscando hasta llegar a dejarlo en 60, 70 grados, y en lo posible que no se vean las espiras. La magnitud de la fuerza que le vamos a hacer soportar al ICC es entre 220 y 340 gramos aproximadamente. Buccal shelf. Lanceta perpendicular al hueso para que no nos patine la inserción del micro. Cuando entró buscamos llegar siempre bien paralelo al diente. Es difícil, siempre necesitamos una inclinación mesiodistal, no va a ser paralelo, digamos, ortogonalmente a los molares, sino un poquito más desde mesial, desde adelante, porque no podemos por el carrillo meternos bien derechito. Entonces siempre los buccal shelf tienen una inclinación, una leve dirección de mesial a distal. Tratemos de introducirlo siempre siguiendo el mismo trayecto y no cambiar la dirección, porque se nos puede fracturar el implante. Y la fuerza que le vamos a hacer o a pedir es entre 340 y 450 gramos. Siempre tratar de que terminen lo más paralelos posibles a las piezas dentarias. Y bueno, espero que les haya gustado. Para algunos esta clase ha sido muy simple, porque es una clase simple, para los que saben, y para los que nunca pusieron a lo mejor les parece que es difícil, pero realmente les aseguro que no. A mí me encanta siempre esta frase que dice, y es real, cuando nos explican algo, ah, qué lindo, y nos olvidamos generalmente de eso. Cuando lo vemos hacer, lo entendemos, pero recién lo aprendemos cuando lo hacemos. Nos equivocamos, tenemos defectos, hasta fracasamos, pero hay que insistir porque es la única forma de aprender. Entonces, hay que estudiar, hay que aprender, hay que practicar, y hay que volver a aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Y si es en compañía, Lauri, que seguro que estás ahí atrás, mucho mejor. Y bueno, nuevamente gracias al doctor Macluf. Y espero que esto pase pronto, esto que nos está pasando. Ay, Andrea, bueno, me voy a emocionar como vos. Ojalá pronto podamos volver a tener contacto físico, pero mientras tanto nos arreglamos con el Wi-Fi, que gracias a Dios y a todos los santos que existe y nos permite hacer cosas como estas.